One hammer in the hand of an obscure Augustinian monk changed the world forever. Martin Luther posted his 95 Theses on the church door at Wittenberg, Germany, calling his fellow professors to examine issues of supreme theological importance. Thus began the Reformation, through which the light of God's Word was brought out of the darkness to shine with clarity once more. One of the central cries of the Protestant Reformation was this: the just shall live by faith. Luther's development of the doctrine of justification by faith alone recovered the gospel that had been hidden during the Middle Ages. And at the center of that gospel is the affirmation that the righteousness by which we are declared just before a holy God is not our own. It's a foreign righteousness, an alien righteousness, a righteousness that Luther said is extra nos, apart from us. Namely, it's the righteousness of Jesus Christ, that righteousness that is imputed or counted for all who put their faith in him. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra primera entrega de esta serie especial con motivo del mes de la Biblia y la Reforma Protestante, titulada El pensamiento detrás de la Reforma. Escuchábamos en la voz de R.C. Sproul la siguiente declaración: un martillo en la mano de un oscuro monje agustino cambió el mundo para siempre. Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, llamando a sus colegas profesores a examinar cuestiones de suprema importancia teológica. Así comenzó la Reforma, mediante la cual la luz de la palabra de Dios salió de la oscuridad para brillar con claridad una vez más. R.C. Sproul. Bienvenidos, queridos amigos del Observatorio y oyentes de CBIB Radio. Hoy 19 de octubre del 2024 con la primera entrega, el pensamiento detrás de la Reforma. Cuando hablamos de la Reforma Protestante, no solamente estamos hablando de un movimiento religioso, sino también de un movimiento que tuvo detrás de él unas ideas. Detrás de cada época o movimiento de la humanidad existe un sistema de pensamiento, y la Reforma Protestante no escapa de eso. De hecho, debemos decir que la Reforma Protestante como sistema de pensamiento se construye como un edificio en dos periodos históricos hacia finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Lo anterior porque la Reforma tiene una prerreforma con cuatro destacados pensadores: Pedro Baldo, John Wycliffe, Jan Hus y Girolamo de Savonarola. Pedro Baldo en 1170 era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de León, Francia. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los evangelios. Baldo tomó como acción y le dio todo lo que tenía a los pobres, y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de León, especialmente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar. Mientras más estudiaba Baldo las escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras del gobierno eclesial de la época. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Ahora bien, también tenemos a John Wycliffe.
Nacido en el interior de Inglaterra en una granja de ovejas a 200 kilómetros aproximados de Londres. Ingresó a la Universidad de Oxford en 1346 y en pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en rector parroquial de Lutherburg. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. John Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza y no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. Y también empezó a traducir la Biblia al inglés. Murió en 1384 antes de que la traducción no se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, su cuerpo fue desenterrado una vez más. John Huss nació en el reino de Bohemia alrededor de 1369. Nacido en una familia pobre, entró en el sacerdocio buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Empezó a predicar sermones en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser denunciado ante el arzobispo. Mientras Huss leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era la final. Él necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre las propias opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados fueran. Argumento en contra de las indulgencias que más adelante o siglos posteriores Martín Lutero desarrollara. Girolamo de Savonarola nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en 1452. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la orden dominicana. Como joven fraile profundizó en las obras de Tomás de Aquino y en las escrituras. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación la que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente desde la catedral en Florencia, Savonarola predicaría a miles en el idioma de las personas y no en latín, usando poderosas imágenes y el lenguaje sencillo de las escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo con gran elocuencia y potencia bíblica, mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes políticos y eclesiásticos. Así las cosas, podemos sintetizar un pensamiento prerreformado antes de que llegara la reforma. Pedro Baldo cuestionó ciertas doctrinas católicas y prácticas. Su actitud frente a los pobres determinó una gran importancia en la sociedad europea de la época. John Wycliffe, su actitud también frente a los pobres, igual que Baldo, determinó que todos éramos iguales frente a Dios y frente a los demás. Jan Hus proponía que la autoridad papal no era la final y deberían ser las escrituras, cuestionando la autoridad. Y Savonarola, la predicación fue la fuente para traer la palabra a todos sin el obstáculo del idioma. Ahora bien, cuando esto lo comenzamos a ver en el desarrollo de ideas, Pedro Baldo critica desde la racionalidad el tratamiento que había en la institucionalidad eclesiástica. Y como ya lo mencionamos, le preocupaba ciertas prácticas y doctrinas de la Iglesia católica de la época. Y este acto de repartir sus riquezas con los pobres examina un poco lo que verdaderamente deberá ser o debiera ser la vida del creyente en cuanto a su actitud
y las riquezas, que el que mucho tiene debe también compartirlas con los demás. Finalmente, la iglesia o la institución no se debe enriquecer, sino finalmente también debe ayudar al pobre. John Wycliffe, también con esta idea de no enriquecerse, porque le preocupaba cómo la institución como iglesia crecía en riqueza, se llenaba de poder, la estaba apartando del verdadero fin, que era comunicar el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Iván Hus, en cuanto a la autoridad papal, que no era la final y debía ser las escrituras, estaba cuestionando el tema de la autoridad, que estaba tomándolo en ese momento el papado y la iglesia. Y finalmente Savonarola, con el mensaje de la gracia versus las obras, lo que hace es tomar la predicación como fuente principal y descentralizar el mensaje de la iglesia romana. Todo esto va muy ligado al pensamiento renacentista de la época. De hecho, hubo 5 pilares dentro del pensamiento renacentista de la época que colaboraron o influyeron a que la reforma se diera paso. El primero es la crítica a la autoridad y la tradición. Los reformadores como Martín Lutero cuestionaron la autoridad de la Iglesia Católica y sus tradiciones, proponiendo a la Biblia que debía ser la única fuente de la autoridad religiosa. Esto representó un desafío a la estructura jerárquica y el poder establecido de la época. De hecho, durante el Renacimiento, no solamente era el abuso de la Iglesia, sino también el abuso de las monarquías europeas, que consolidaron su poder de manera significativa, lo que llevó a excesos y que la gente también se cansara. Por ejemplo, la centralización del poder. Los monarcas renacentistas como los reyes católicos en España y los Tudor en Inglaterra centralizaron el poder en sus manos, reduciendo la influencia de la nobleza y las instituciones locales. Esto a menudo resultó en un gobierno autoritario y en la imposición de políticas sin consulta ni consentimiento de otros estamentos sociales. También hubo un aumento de impuestos para financiar sus guerras y proyectos de expansión. Muchos monarcas aumentaron los impuestos de manera significativa y esto generó descontento entre la población, especialmente entre los campesinos y la clase media emergente. También hubo represión a los que pensaban diferente o a la disidencia. Los monarcas utilizaron su poder para reprimir cualquier forma de disidencia. Esto excluía la censura de ideas y la persecución de aquellos que se oponían a sus políticas, como los protestantes durante la Contrarreforma. Otro punto importante a destacar es la expansión territorial y las guerras. La invasión o la ambición de expandir sus territorios llevó a muchos monarcas a involucrarse en guerras constantes. Estas guerras no solo drenaron los recursos de sus reinos, sino que también causaron sufrimiento y destrucción a gran escala. Y por último, pero no menos importante dentro de la crítica a la autoridad y la tradición, está el control sobre la iglesia. Y en algunos casos, los monarcas buscaron controlar la iglesia para consolidar aún más su poder. Un ejemplo que es destacado y notable en la historia es el de Enrique VIII de Inglaterra, quien rompió con la Iglesia Católica y se declaró cabeza de la Iglesia de Inglaterra para poder divorciarse y casarse nuevamente. Todos estos fenómenos colaboraron a que hubiera una crítica a la autoridad y a la tradición, no solamente al poder religioso, sino también al poder político que estaba en la época. Un segundo capítulo dentro del pensamiento o dentro de las ideas o la ideología detrás de la reforma es el énfasis a la subjetividad y la fe personal.
Lutero y otros reformadores promovieron la idea de que la fe es una experiencia profundamente personal y subjetiva. Y esto implicaba una transformación interior del individuo, alejándose de la mera observancia externa de rituales y sacramentos. Otro punto importante es la racionalidad y el escepticismo. Aunque Lutero tenía una postura crítica hacia la filosofía escolástica, la Reforma en general fomentó un ambiente de escepticismo y cuestionamiento que contribuyó al desarrollo del pensamiento crítico y racional en Europa. También estuvo en boga el humanismo cristiano. La Reforma también estuvo influenciada por el humanismo renacentista, que enfatizaba el retorno a las fuentes originales del cristianismo y promovía una lectura directa y personal de las escrituras. La relación del elemento del sujeto con el objeto de conocimiento, que eran las escrituras. Y por último, y no menos importante, está el impacto en la ética y la moral. La Reforma promovió una ética basada en la responsabilidad individual y la vocación personal, lo que tuvo un impacto duradero en la ética protestante del trabajo y la moralidad en la vida cotidiana. Así que podemos ver cómo jugaron estos elementos detrás de la Reforma protestante. Elementos que estaban unidos a el pensamiento renacentista de la época. De hecho, cuando hablamos del Renacimiento, estamos hablando de una época o de la primera etapa de la edad moderna de la historia de la humanidad, y que se destaca a diferencia de la anterior, que era la Edad Media, y comienza a ver características de rechazo al dogma religioso de una iglesia institucional que abusaba del poder, de una visión antropocéntrica. Se destaca en este periodo la visión antropocéntrica, ya no teocéntrica como en la Edad Media. Tercero, el rescate de los autores y obras y pensamientos clásicos. Y cuarto, también podemos hablar de un impulso a las ciencias basadas en la evidencia empírica. Esto hablando en cuanto al humanismo y al renacimiento. Dentro del Renacimiento estamos hablando de varias escuelas que como ya lo he mencionado, está el humanismo, está el racionalismo, el empirismo y el ocasionalismo. Escuelas que influyeron dentro del pensamiento de los reformadores. El racionalismo, por ejemplo, habla de una teoría basada en la afirmación de que la razón es la fuente del conocimiento humano. Los individuos tienen conocimientos innatos. El conocimiento se basa en el uso de la razón y la lógica, y hay una deducción, un conocimiento innato y la razón. A contrario, estaba el empirismo, que es una tendencia que surge en Inglaterra en el siglo XVIII y suele considerarse en contraposición al llamado racionalismo, que es característico de la filosofía continental europea. Ahora bien, tenemos las dos últimas escuelas, que es el humanismo y el ocasionalismo. Y el humanismo, que fue un movimiento filosófico, artístico y cultural surgido en la época de los siglos XIV y XV, que se basó en la integración de ciertos valores y prácticas recuperadas de la antigua Grecia, viene ahora a contrastar con el ocasionalismo, que es la teoría metafísica que mantiene que las cosas finitas no tienen causalidad eficiente propia y que todo lo que sucede en el mundo está causado por Dios, siendo las criaturas meras ocasiones de la actividad divina. En ese orden de ideas, cuando hablamos del ocasionalismo, hablamos de Nicolás de Malebranche, que dice lo siguiente: para Malebranche, la razón de que el hombre ignore a Dios y sea incapaz de verle reside no en la diferencia de naturaleza existente entre el creador y la criatura, ni tampoco en la capacidad de la finitud para comprender la infinitud, sino en el pecado que ha roto la unión y la comunión. Dios hombre, que al principio pertenecía al orden natural creado por Dios.
Con Malebrán después reaparece la doctrina religiosa del pecado como clave hermenéutica en la filosofía. Así las cosas, podemos ver que la Reforma tenía un sistema también de pensamiento claro. Tenía una visión antropocéntrica, pero a la vez se complementaba con la visión teocéntrica, que cuestionaba la autoridad, pero se sujetaba a la autoridad de las escrituras. No era una rebeldía de los reformadores porque quisieran, sino que simplemente con la razón examinaban las prácticas y las doctrinas impartidas por los factores de poder eclesiástico y político de la época. Así pues, podemos ir concluyendo y sintetizar en este podcast los principales pilares de pensamiento e ideas detrás de la Reforma protestante. Se desarrolla primero el sacerdocio del creyente, segundo la libertad de conciencia religiosa, el tercero el pensamiento crítico subordinado a la autoridad de las escrituras y el cuarto, y no menos importante, el individuo y su fe en el libre examen de conciencia. Cuando analizamos el sacerdocio del creyente, es uno de los pilares de la Reforma protestante. Esta enseñanza dice que los creyentes unidos con Cristo, que establecen con Cristo su comunión, comparten su condición de sacerdotes. Por lo tanto, no existe una clase especial de personas que medien en este conocimiento y la presencia y perdón que da Cristo a los creyentes. Y todos los creyentes tienen el derecho y la autoridad para leer e interpretar y aplicar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras bajo la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hablamos también del punto de la libertad religiosa de conciencia. Y la libertad de conciencia reside en esta libre elección que el Espíritu deja a sus fieles en el terreno de las cosas exteriores. Es algo así como en el mercado. Todos van allí a vender o a comprar, pero cada uno procede después del modo más apropiado a sus necesidades. Y tenemos también el pensamiento crítico subordinado a la autoridad de las Escrituras. Por tanto, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, ya que Dios mismo reveló su voluntad y propósito a los escritores que escogió, quienes documentaron con fidelidad y precisión lo que les fue revelado para la inclusión final y providencial en el canon de los 66 libros. Términos como la inspiración se entiende que es la que da el Espíritu Santo, dio el Espíritu Santo y guió a los escritores de la Biblia. Tal supervisión influyó en los pensamientos y la elección misma de las palabras de los escritores, las ideas mismas, aunque también permitió que se manifestara dentro de su trasfondo sus habilidades y Dios también jugara con la personalidad de cada escritor. Además, la inspiración se aplica a todo lo que ellos escribieron tal como se encuentra en el canon de la escritura. Otro término importante acuñado a este concepto es la infalibilidad de las escrituras, que son veraces y confiables en todo,
y no tienen la importancia de afirmar otra cosa que ser la Vox Dei, la palabra de Dios. El término también inerrancia es prácticamente sinónimo de infalibilidad y se ha utilizado en este último tiempo para atestiguar que la escritura, como está documentada en sus manuscritos, los autógrafos, no tiene error. Al carecer de error y ser completamente veraz, las escrituras son absolutamente confiables. La infalibilidad y la inerrancia también se aplican a toda la escritura. Y por último tenemos la autoridad, que entendemos que todo lo que afirma y enseña la Biblia es verdad, al revelar el propósito y la voluntad de Dios. La Biblia determina la creencia y la conducta. Por tanto, la afirmación de que la Biblia es la regla autoritativa de fe y conducta se entiende como un llamado a aceptar las escrituras como la autoridad final e inmutable de la doctrina y la ética. Y finalizamos con la relación de el individuo y su fe, el libre examen de conciencia. Y dentro de ese contexto de humanismo, del renacimiento, es donde nace ese humanismo también cristiano que promueve la reforma, que permite la libertad de conciencia, no solo para la fe, sino también para todas las facultades espirituales y humanas de las personas. Este humanismo habla que tanto hombres como mujeres no pueden ir en contra de su conciencia indiferentemente de la situación que se presente. Esto se contrapone al pensamiento eclesiástico tradicional del siglo XVI, que expresaba la supremacía del pensamiento de las instituciones religiosas sobre el individual. Este pensamiento protestante permite un cambio de actitud de las personas en algunos elementos de la vida cotidiana. Se permite reflexionar libremente acerca de diferentes temas, sin estar subordinados a una jerarquía religiosa. Finalmente, podemos concluir que la reforma protestante fue una revolución de pensamiento también dentro de las instituciones religiosas, que el Espíritu Santo es el que guía al creyente en su iluminación hacia el crecimiento y conocimiento de Dios bajo las sagradas escrituras. Esa es la gran conclusión que podemos sacar del podcast del día de hoy, que detrás de este gran movimiento reformador también hubo un sistema de pensamiento importante y que esto Dios lo usó para llevar a cabo la reforma protestante.
nuestra primera entrega de esta serie de la Reforma Protestante del 2024 en su programa El Observatorio y CBB Radio, una frecuencia de vida. Será hasta la próxima entrega en 8 días. Bendiciones para todos.